hermanos, los saludamos desde Iglesia de Cristo de Lynn, Los Ángeles, con el programa En tu luz veremos la luz, como dice Salmos 36:9, porque en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Es un placer estar con ustedes, mi hermano Jesús, con nosotros hoy. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermano Milton. Amén. Es un gusto estar aquí una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar hasta la intimidad de tu hogar y esperemos que la palabra que tenemos hoy pueda edificar tu vida. Amén. Seguimos con los temas. Espero que nos hayan estado siguiendo. Hablamos acerca de lo que es el viaje tan importante del Espíritu Santo a nuestras almas, basado en los libros de los Hechos, cuando Pablo iba por las ciudades, conociéndolas, predicando la palabra, y así que esa palabra vaya haciendo la obra, como dice la Biblia, vaya y hace la obra por la cual fue enviada. Entonces seguimos con los viajes del Espíritu Santo, hermano. Amén, hermano Milton. Es interesante ver cómo ahora nosotros podemos relacionar la vida de Pablo cuando conquista cada ciudad. En nuestra vida en figura del Espíritu Santo viene, y cuando nosotros aceptamos al Señor dice que somos sellados por el Espíritu Santo, y ese es un proceso donde nosotros entramos, donde el propósito de nuestro Señor amado Jesucristo es conquistarnos completamente. Amén. Y es prácticamente el punto principal, por decirlo así, que lo que Dios quiere para nosotros, que Dios pueda establecerse completamente en nosotros, y para eso tiene que conquistar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Amén. Tiene que ser conquistada y rendida a los pies de Cristo, hermano Milton. Amén, gloria a Dios. Entonces hablábamos acerca en Hechos 14:25, dice, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, que cada semana leemos un versículo del libro de los Hechos, y hoy en este versículo habla que Pablo había llegado a la ciudad de Pergue, lo hablamos hace 2 programas, y en esa ciudad de Pergue significa muy terrenal. El Pablo obró en esa área de nuestra vida que puede ser muy terrenal, muy apegados a esta tierra. Pero hoy vamos a hablar acerca de Atalía, que la Biblia habla acerca de que de Atalía era un puerto, un lugar en el cual Pablo llegó, y ese lugar era un lugar muy comercial, es un puerto. Pero el caso de la semana pasada hablábamos que Atalía significa aflicción. Y como esto es un puerto, es donde los barcos van a dar, ¿verdad? Entonces ahí vienen de diferentes lugares, hermano. No vienen de un solo lugar, vienen como un aeropuerto. Diferentes aviones vienen de diferentes lugares. Ese puerto en ese entonces era un lugar importante, en lo cual venían personas de diferentes lugares. Entonces la aflicción era el tema de la semana pasada, cómo el alma puede ser afligida, cómo hay cosas sinónimas de la aflicción, como decían los traumas, hermano, el pesar, el sentirse muerte, el sentirse que alguien, la persecución de su alma. Entonces esa es el tema de la semana pasada, pero amén. Amén, hermano Milton. Mire que interesante ver cómo este puerto también, si nosotros lo vemos ahora en figura en nosotros somos como un puerto que nos han, por ancestros, nos han ministrado, nos han enseñado cuánta cosa no hemos aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos, y algo que nosotros podemos ver, necesitamos de alguna manera, Pablo decía, ser renovados, porque de alguna forma nosotros por dentro somos como una computadora, que recibimos. Ahora venimos al Señor, y ¿qué es lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo? Quitarnos toda esa prácticamente basura que hay en nosotros. Pero para eso nosotros podemos ver cómo veíamos el significado de lo que era Atalía, que es afligido, pero también vemos que son ataduras de pecado, dice, es dolor, es estar con deseos de muerte, es iniquidad, es cosas, afanes de la vida también. Todo eso nos traen aflicciones, pero hoy vamos a enfocarnos en como usted decía, hermano, cómo vamos a salir de ellas, cómo vamos a tener esa fuerza, cómo vamos a poder escapar o correr de todas esas aflicciones. Y una de las cosas que nosotros podemos ver muy importante, una de las primeras cosas, hermano Milton, es la palabra del Señor. Amén, porque realmente la Biblia es la palabra del Señor, y ahí da muchos consejos acerca de cómo nosotros podemos salir de los traumas, de las angustias, de la calamidad, del pesar, de la muerte, que tal vez son sinónimos de la aflicción. Una persona afligida, hermano, puede causar incluso hasta quitarse la vida, porque la aflicción piensa que lo están persiguiendo. Pero aflicciones, dijo el Señor, vas a tener en el mundo.
Entonces, eso es lo que acarrea. Pero ahora, ¿cómo salimos de las aflicciones? Oyendo la palabra de Dios sería alguna forma en la cual tú, amigo, si estás pasando por un momento de aflicción, tú si ya conoces al Señor, tú tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar a poder escuchar la palabra de Dios. Y tal vez tú que nos estás sintonizando en este momento, tú nunca has escuchado la palabra de Dios, o tú no conoces del Señor. Hoy puede ser ese día en el cual tú puedes conocer a ese Dios que liberta. Tal vez estás pasando por un momento de aflicción, angustia, tal vez te sientes traumado o has tenido algún tipo de trauma. Hoy el Señor está hablando a nuestra vida cómo podemos salir de la aflicción. Entonces, oyendo la palabra de Dios. Es importante, hermano, que oigamos la palabra de Dios. Debe haber, porque muchas veces hay quienes pueden escuchar, pero están escuchando como el río que corre, como tal vez la lluvia que cae, pero debe haber atención a lo que dice la palabra. Leemos Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, debe haber un deseo en nosotros de ponerle atención a la palabra. La fe es lo importante. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú oyes la palabra de Dios, va a empezar a brotar la fe en ti, va a empezar a tener efecto la fe en ti. Y el que tiene fe cree que Cristo existe, cree que ese Dios verdadero mandó a su Hijo a la cruz por nosotros y que dice que en sus llagas hemos sido curados, sanados y somos salvos. Y ya no el perseguidor, el enemigo, pues ya no tiene ningún poder en nosotros. Amén. Amén. Entonces podemos ver, hermano Milton, amigo, hermano, que nos miras, que la importancia del oír la palabra, la importancia Amén. De tener esa convicción, pero para eso necesitamos fe. Entonces, como que la palabra, para que nuestra fe crezca, va en conjunto con la fe. Amén. Y entonces, pero también nosotros podemos ver en Salmo 119:50, dice, este es mi consuelo. Dice, en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Entonces, la palabra, dice, trae vida en medio de la aflicción. Si nosotros nos ponemos a meditar en la palabra del Señor, podemos ver que aunque nosotros estemos afligidos, que aunque tú, que nos miras, tal vez estás pasando por una aflicción, tal vez estás pasando por un momento de depresión, un momento de angustia, pero dice que la palabra trae vivificación para ti, para mí. Entonces, por eso la importancia de que tú busques en la palabra, indigues en la palabra, y más que todo eso te va a llevar a una fe, pero la fe en Cristo Jesús. Y ese es el único propósito por el cual Dios te ha llamado, te ha hablado a tu corazón. ¿Para qué? Para que tú que nos estás mirando puedas tomar tu decisión. Tal vez tú te has buscado en doctores, tal vez tú has buscado en brujos, has buscado en otras maneras que quieres saciar, quieres llenar, sientes un vacío, pero no puedes llenarlo, no puedes estar satisfecho. Hoy déjame decirte que por medio de la palabra vas a tener esa vida que tú estás buscando, esa vida en abundancia. Dice mi Señor Jesús, dice que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Y eso, la salvación solo Él la puede dar. Nadie más. No vas a encontrar salvación ni en el dinero, no vas a encontrar salvación en un hombre, sino en Cristo Jesús, hermano Milton. Amén. Fíjese, hermano, que como usted decía, la depresión que puede causar en una persona, el que se siente afligida, perseguida, y lo puede llevar a la muerte. Fíjese que aquí en Hechos 13:7 dice, que hablando del caso de que oyendo la palabra va a haber un estorbo que va a querer impedir que tú escuches la palabra. ¿Por qué el estorbo de que tú escuches la palabra? Porque sabe el enemigo que la voz, la palabra del Señor tiene poder y autoridad. Puede sanar, puede libertar, puede quitar toda aflicción, todo trauma. Entonces va a haber un estorbo. Te pedimos que si hay un estorbo que te está impidiendo escuchar o oír la palabra del Señor, que tú hagas una oración clamando al Señor que te dé fuerza. Mira, dice Hechos 13:7, dice, y hablando de un procónsul, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjese que hay un deseo, pero también dice que se levantó en el 8, dice, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, la palabra, al escuchar la palabra de Dios, van a hacer fe. Entonces va a haber un estorbo, va a haber algo que te va a querer impedir que tú busques, porque a la manera que tú escuches la palabra de Dios,
va a venir a ti una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la aflicción tiene que salir del cristiano, hermano. No puede Amén. quedarse. Aquel que es y todavía no cree en el Señor, al creer en el Señor, al oír la palabra, va a empezar a tener fe, va a creer en el Señor, y el Señor va a arrancar de él toda aflicción, todo trauma, todo pesar. También otra forma en la cual nosotros vemos en la Biblia que podemos ser libres de aflicciones, de traumas, de cualquier persecución, de muerte, es no olvidando la palabra de Dios. Porque puedes escucharla. Puedes haber sido alguien que escuchaba la palabra de Dios, pero vino el enemigo, como dice la Biblia, aquellos que escuchaban la palabra de Dios, pero entonces vino la aflicción de esta tierra, las pasiones de esa tierra, y le robaron la palabra, le robaron en lo que había escuchado. Hoy déjame decirte que si tú aceptaste al Señor, tú eres salvo. Dice Deuteronomio 8:11, lo vamos a leer, pero creyendo en que el Señor ya te ha hablado a tu corazón, ya ha hablado a tu vida, y si tú ya creíste en el Señor, eres un hijo de Dios, pero tiene que haber un convencimiento en ti de que la palabra que Dios puso en tu corazón o que te predicó es tuya y no te la puede quitar. Dice el enemigo, Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. Entonces el Señor ya te ha hablado, el Señor te ha puesto en tu corazón una ley que quiere decir búscame por amor, una palabra en la cual tú la tienes que atesorar. Por eso dice, cuídate de no olvidar. ¿Por qué es tan importante que el Señor dice, cuídate de no olvidar? Porque dice, parafraseando, dice el Señor, porque si te olvidas de mi palabra, puede venir el acusador a afligirte, puede venir un momento de persecución. Por eso, ¿qué mejor escudo que la palabra del Señor? Por eso dice, cuídate de no olvidar. También Salmo 103:2 dice, el salmista David decía, y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, el alma tiene esa debilidad que olvida. Tú no olvides, amigo y hermano que nos estás escuchando en este momento, no olvides que el Señor ha prometido que aquel que se mete bajo su cobertura estará protegido. Será Él un escudo alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué beneficios, hermano Jesús, podemos tener al ser hijos de Dios? Amén. Una de las cosas que nosotros podemos ver que el ser hijos de Dios nos trae muchos beneficios. Amén. Trae cosas que nosotros, claro que en Dios, cuando nosotros entramos a un proceso de Dios, requiere un esfuerzo. No es de que me voy a sentar y el Señor me lo va a dar todo, sino que empezamos en un caminar. Y algo que nosotros podemos decir que en este caminar tendemos en este proceso, si David, que fue un salmista, que fue como conforme al corazón de Dios, Aleluya, llegó a un punto de decir, alma mía, alaba a Jehová, como decía el pasaje. Imagínense nosotros no estamos exentos de que nuestra alma pueda olvidarse de Dios. No estamos exentos de que podamos fallarle a Dios. Por eso la importancia de que sepamos que nuestro esfuerzo, que lo que tú has creído, que tu esfuerzo, de no olvidar la palabra, de buscar en la palabra, va a tener un beneficio. Amén. Y una de esas cosas, nosotros podemos ver que una de las cosas principales es que somos valiosos delante Aleluya. de Dios. Amén. Que no somos, como dice la palabra, cual una hoja al viento. Amén. Si no somos aún más, dice la palabra de Dios, que si nuestro Señor dice, no deja sin alimento a las aves del campo, mucho menos a nosotros que hemos creído, que hemos acercarnos a Él. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio 32:10. Amén. Dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. Aleluya. Mira, una de las Gloria cosas, a Dios. ¿quiénes estábamos en un desierto? ¿Quiénes estábamos en una soledad? ¿Quiénes estábamos en una aflicción? Como usted decía, muchos aún estaban al punto de suicidarse. Amén. Estaban al punto de las garras de la muerte, donde ya no querían nada de esta vida, donde ya no sentían que su vida ya no valía nada. Pero ¿qué pasa? Dice que mi Señor viene aquí y de una tierra desierta donde no hay nadie, donde hay soledad, donde un desierto, ¿qué podemos encontrar en un desierto? Nada, muerte. Dice que de ahí, lo rodeó y cuidó de él, lo guardó
como a la niña de sus ojos. Mire que lo más importante, hablándolo físicamente, hermano Milton, la importancia de lo que tienen nuestros ojos. Amén. Porque si nuestra vista nos evita de muchas cosas. Imagínense, nuestro Dios nos compara con eso, que somos la niña de sus ojos. Somos como algo tan especial que aún no siendo nada, Él puso su mirada en nosotros, puso su amor, que dice que Dios nos amó con amor eterno, que dio su vida por nosotros, vino a esta tierra, dice que padeció, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. ¿Para qué? Por amor a nosotros, para darnos libertad, para poder darnos esa libertad en Cristo, esa vida eterna. Otra de las cosas que nosotros podemos ver también, dice vamos a ver, dice que también nosotros, Jeremías 33:3. Amén. Aleluya. Algo que nosotros podemos ver en Jeremías 33:3, dice que una de las cosas que nosotros podemos hacer es clamar a Dios. Pero no solo de clamar, porque esa es promesa de Dios, palabra de Dios, y Él lo está asegurando, hermano Milton. Amén. Fíjate, dice la Biblia en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay cosas que a veces nosotros no hemos logrado entender, hermano. Amén. Por ejemplo, que usted es valioso delante del Señor, que yo Amén. soy valioso. Eso a veces no lo entendemos porque decimos, como decía el mismo salmista, decía, ¿quién soy yo para que tú hayas fijado tu mirada en mí? Mira, hermano, ¿qué tanto puede nuestra alma a veces ella misma menospreciarse? Pero el Señor dice, tú eres la niña de mis ojos. Y ahora en Jeremías dice, cuando tú clamas, yo te voy a empezar a mostrar quién realmente eres para mí. Cuando tú, hermano, Amén. si tú, como estamos hablando acerca de cómo salimos de la aflicción. Ya dijimos que debemos de escuchar la palabra del Señor para que en nosotros venga la fe, venga creciendo la fe en nosotros. No olvidando todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, toda la palabra que Él ya sembró durante muchos años o acaba de sembrar ahorita en ti. Esa palabra no la olvides. También estamos hablando acerca de que debemos de clamar delante del Señor y que somos valiosos delante de Él. Pero ahora, cuando dice, clama a mí y yo te voy a responder, está diciendo, Señor, yo te voy a empezar a mostrar que realmente eres esa niña de los ojos para mí. Muchos a veces Amén. pueden menospreciarse, pero el Señor dice, yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cómo salimos de la aflicción? Clamando. En ese momento vamos nosotros a ver nuestra realidad delante del Señor. Como decía el hermano Jesús, no somos cualquier cosa, somos aquel por el cual el Señor fue a la cruz. Si tú no estás viendo en este momento, déjame decirte, y si todavía no has creído en el Señor, que Cristo murió o Jesús murió por ti en la cruz. Que ese sacrificio de hace 2000 años no fue únicamente por mí o por mi hermano Jesús, ese sacrificio fue por ti también allá en el Calvario. Y ahora si tú ya conoces al Señor y te has olvidado de ese sacrificio, hoy te recordamos esa palabra. Cristo vino a dar su vida por ti, el Señor Jesús vino a dar su vida por ti, y hoy tú debes recordarte y avivarte y encenderte delante del Señor para creerle y que la aflicción no vaya a romper esa relación que Cristo y tú pueden tener. Amén, hermano Milton. Otra de las cosas que nosotros podemos ver, lo que dice Isaías 38:2, Amén. nos da un gran ejemplo cómo este siervo de Dios, en él, dice, la oración que él expresa hacia Dios es algo que la aflicción lo llevó a tener esa oración de Ezequías. Amén. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros vemos donde dice en el 38:2 primero, dice que él primeramente volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Entonces, alguien que está, hermano Milton, podríamos decir, ¿cómo podemos salir de esa aflicción? ¿Cómo Dios nos puede primeramente empezar a trabajar a nosotros para poder salir de esa aflicción, de esa necesidad que estamos? Podemos ver cómo este profeta tuvo una actitud humilde. Amén. ¿Por qué? Porque dice que primeramente volvió su rostro a la pared. Lo que había pasado con esto es que si tú no has leído este pasaje de la Biblia, el Señor viene por medio de Isaías y le dice al profeta Ezequías, ciertamente, al rey Ezequías, dice, ciertamente morirás, mi hermano, y no vivirás más, o sea, lo sentencia.
Pero viene el tiempo en el cual Ezequías voltea su rostro hacia la pared y se humilla y dice, Señor, yo he vivido integridad delante de ti. Y empieza él no a recordarle al Señor, sino a clamarle al Señor. Cuando el Señor ve el clamor y escucha el clamor de Ezequías, él dice que le va a añadir, no sé, me parece, 10 años más de vida. Entonces, hoy eso puede ser tu caso. Tal vez tú sientes que tienes una sentencia de muerte delante de ti, no de parte de Dios, sino delante de la aflicción del mundo. Pero hoy el Señor va a tornar eso en una alegría, al quitarte esa aflicción, al tú clamarle al Señor y que tú escuches la voz del Señor, porque tú puedes escuchar la voz del Señor. Amén. Tú puedes escuchar al Señor en tu clamor. Si tú te acercas delante del Señor, te humillas delante de Él, levantas tu voz a Él en humillación, en clamor, tú vas a escuchar la respuesta de lo alto. No sabemos cuánto tiempo va a tardar para responder, depende de tu corazón, cómo se abre delante del Señor, porque hay dos, hablábamos la semana pasada y lo volvemos a recalcar hoy, hay dos tipos de aflicción. Está la aflicción que causa este mundo, la aflicción de no poder tener para los biles, la aflicción que hay mucho, no hay trabajo, la aflicción de que hay muchas enfermedades en el ambiente, de que va a venir un terremoto, de que va a venir que nos van a deportar. Pero esa es una aflicción del mundo, es una aflicción que lo que quiere es apagar tu fe, apagar tu relación con Dios. Pero Dios permite una aflicción al cristiano. Y esa aflicción al Hijo de Dios no va a ser para muerte. Porque el mismo Señor dijo, en el mundo tenéis esa aflicción, ¿verdad? Pero yo he venido a darles vida eterna. Amén. O sea, Dios dice, compara la aflicción y dice, pero yo vine a darles a ustedes vida eterna, no les vine a dar la aflicción de este mundo. Les vine a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tú, amigo, si tú estás en la aflicción del mundo, hoy venimos y te decimos, cree en el Señor. No te estamos diciendo que te van a quitar tus aflicciones en el momento. Estamos diciendo que te van a enseñar cómo tú le puedes dar lugar a la palabra para que esa palabra te ayude a quitar esa aflicción de tu vida. Amén. Pero si tú, hermano, eres cristiano ya y estás en Cristo, y hay aflicción en tu vida, déjame decirte que el Señor lo que quiere es levantarte con más poder de ese lugar de aflicción. Amén, solo un poquito para recalcar lo que decíamos, que aún hay aflicción de parte de Dios y aflicción de parte del mundo. Decía Ezequías, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Entonces, él en su aflicción, él era un hombre que andaba íntegro. Amén. Porque él dice, Señor, acuérdate cómo yo andaba en esa integridad, en esa buscando tu rostro. Es algo que nosotros como cristianos podemos estar pasando en un tipo de aflicción donde el Señor esté... recordemos que toda aflicción de parte de Dios nos va a llevar a una madurez, a una fortaleza. Es algo que la palabra de Dios misma nos dice, que es necesario que nosotros pasemos por muchas aflicciones, por muchas tribulaciones, para entrar al reino de los cielos. Fíjate, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o aflicciones, amén, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahora, si tú ya creíste en el Señor, tú tienes al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va a empezar a ver la aflicción que tal vez nos puede llegar a nuestro corazón, que Dios permitió, no Dios la envió, no Dios la puso, Dios permitió, para ver si tú y yo podemos pasar a otro nivel espiritual, porque dice, la tribulación produce paciencia. Amén. ¿Verdad? Y la paciencia prueba. A veces muchos hermanos dicen, yo no pido paciencia porque me envían prueba, pero si no te llega la prueba, no vas a madurar, no vas a pasar a un nivel más alto en la cual la misma aflicción puede volver otra vez a tu vida, pero tú la vas a ver y dices, no, ya mi Señor ya puso en mí confianza, ya puso en mí esperanza, ya puso en mí Espíritu Santo, y tú ya no tienes autoridad. La aflicción del mundo nos puede volver a topar, a llegar, pero nosotros ya en Cristo podemos decir con autoridad que, como decía Pablo, decía, sé vivir en la pobreza, mira, y sé vivir en la abundancia. Mi hermano, mire, que nosotros lleguemos a ese nivel, porque tenemos la capacidad, porque tenemos el Espíritu Santo. Pablo decía, yo no me aflijo. Yo sé que como decía Job, yo sé que mi Redentor vivo, ¿verdad? Y que un día vendrá por mí. Y Job pasó por aflicción, hermano, enfermedad, él pasó aflicción.
la aflicción quiso llegar a él cuando él ya era creyente y le quitó sus hijos, le quitó su riqueza, le tocó su cuerpo, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces podemos ver cómo esta aflicción produce una fuerza, algo sobrenatural que nos va a llevar a estar más firmes delante de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que no hay prueba que nosotros no podamos soportar. Entonces simplemente que nosotros confiemos en Dios. Amigo, hermano, tú que nos miras, si estás pasando una prueba, estás pasando una tribulación, algo que tú ya estás a punto de tirar la toalla, como se dice, o tal vez hay, como decíamos, hay un espíritu de muerte, que tú ya no quieres vivir, ya no quieres nada de esta vida. Déjame decirte hoy que Dios puede sacarte de ese desierto. Dios puede, no estás solo, simplemente tienes que abrir la puerta de tu corazón, tienes que permitirle al Señor no ir solo, no caminar solo, sino que Él vaya contigo. Y es necesario que a veces nosotros lleguemos hasta una cierta situación para que nosotros entendamos. Porque muchas veces nosotros, hermano Milton, estamos en una comodidad donde esa comodidad nos lleva al punto de olvidarnos de Dios. Amén. Vamos a orar para que tú, si tú no has aceptado al Señor, puedas aceptarlo hoy y pases de tinieblas a luz y puedas ser parte de la bendición de tener los beneficios de ser un hijo de Dios. Amén. Si tú quisieras repetir esta oración, puedes repetirla y con esa oración vas a llegar a ser hijo de Dios. Padre, perdona mis pecados, en el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y hoy te confieso como mi Dios y como mi Señor. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des la fuerza y la guianza, Señor, para poder yo caminar de como es agradable delante de ti. Que todo pecado, toda cosa que yo no le he dado lugar en mi vida, Señor, toda cosa que yo le he dado lugar, hoy sea borrado de mí, Señor, y yo pueda tener fuerzas en ti. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Hoy me arrepiento una vez más y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hermano y amigo, en el nombre de Jesús, si tú has hecho esa oración, tú puedes hoy creer y tener confianza de que eres hijo de Dios. Y te aconsejamos que busques un lugar donde congregarte, donde buscar la palabra del Señor y que sigas escuchándonos, sigas viendo este programa donde seguiremos hablando cómo el Espíritu Santo puede llegar a tu vida. Hoy sí ya llegó a tu vida, pero cómo puede ir profundizando más en tu alma y que vaya conquistando cada lugar de tu vida. En el nombre de Jesús te saludamos desde Iglesia Cristo en Los Ángeles con tu programa En tu Luz. Veremos la luz. Dios me lo bendiga, hermano Jesús. Dios me bendiga, hermano Milton. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.